Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio para el análisis y por supuesto en esta semana el análisis político. Ya estamos en el conteo regresivo para la segunda vuelta presidencial, que es el domingo. Esta semana ya se abrieron las urnas en todo el continente, más bien a nivel internacional, para los colombianos que están en el exterior, y el domingo, por supuesto, aquí en Colombia iniciaremos con nuestras votaciones en la segunda vuelta. Por eso vamos a analizar hoy las movidas de los candidatos. ¿En qué andan los candidatos? Quiero darle la bienvenida a Augusto Reyes, quien es analista político, y por supuesto también a Gabriel Cifuentes, analista también de nuestra casa aquí de Noticias Caracol. Señores, quiero arrancar con su análisis. Empecemos con la campaña de Iván Cepeda. Hoy tuvo un desayuno, estuvo en una reunión, por supuesto, con algunos llamados centro político. ¿Cómo ven ustedes estos acuerdos que tuvo el candidato Iván Cepeda con lo que ellos llaman el centro político? Augusto, si quiere iniciamos con usted. ¿Cómo está? Feliz noche. Juan David, un saludo especial para ti, también para Gabriel y toda la audiencia. Pues yo arrancaría por preguntar cuál fue el centro político que se reunió con la campaña de Cepeda hoy, porque la verdad es que al ver las caras, los rostros, los nombres que allí convergieron, pues se da uno cuenta que ya muchos de ellos, si no todos, estaban ya a bordo de la campaña de Iván Cepeda, pero además la representatividad del centro, pues realmente no la vi, por lo menos un centro nuevo, un centro que llegara más allá del titular y la foto, sino un centro con votos. La verdad es que yo no lo vi hoy. Usted no vio hoy justamente ese centro, Gabriel. ¿Está de acuerdo con lo que dice Augusto? Porque sí, obviamente hemos visto a un Juan Fernando Cristo que ya ha estado en el acuerdo de Alianza por la Vida, ¿no? Pero, ¿qué otras figuras de centro de pronto nota usted que hubo en esta reunión? Estuvo Antonio Navarro. Antes que nada, un saludo muy especial para Augusto, para usted, Juan David. Feliz noche para toda la audiencia de Sala de Prensa. Yo coincido con Augusto que las figuras que se vieron hoy en el desayuno fueron figuras que han acompañado al proyecto progresista en otros momentos, en la alcaldía de Petro, en el 2022, que sin lugar a dudas buscaban enviar un mensaje a la opinión pública, generar un hecho político, pero creo que lo trascendente aquí es analizar dos cosas, Juan David y Augusto. Lo primero es qué tanto le pueden sumar estas figuras que igual hacen parte o han hecho parte del proyecto progresista. Y por el otro lado, creo que hay un tema muy importante y es notar de qué manera desde la campaña de Iván Cepeda, con el sorpresivo resultado de la primera vuelta, se dieron cuenta que la tenían más difícil de lo que habían anticipado y que tuvieron que recalibrar la estrategia de cara a la segunda vuelta, diluyendo y morigerando un discurso que asustaba a los sectores moderados y a los indecisos, especialmente por cuenta de el tema de la constituyente, Sí. el tema de la paz total, el tema de no reconocer las elecciones. Entonces creo que más allá del efecto político que pueda tener, que es mínimo, sí creo que esto denota o es sintomático de la preocupación que debe haber en la campaña de Iván Cepeda y la necesidad de echar para atrás posiciones que habían sido férreas y que probablemente dentro de los cálculos de la estrategia política, quizás un poco tarde, pudieron entenderse como posiciones que alejaban sectores que van a ser fundamentales de cara a la segunda vuelta. Mire, ahí estábamos viendo, justamente en esa reunión estuvo Antonio Navarro, estuvo Iván Marulanda, vimos también a Lucho Garzón y otros artistas como Doris Salcedo, también la escritora Carolina Sanín. Augusto, sí se tocó este tema nuevamente de respetar la Constitución del 91. En parte de esos acuerdos hablan justamente de no una asamblea constituyente, pero sí un acuerdo nacional para evaluar las medidas. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Gabriel? ¿Están tomando decisiones que de pronto en primera vuelta no les funcionó? Esa insistencia, y como bien lo anota Gabriel, esa insistencia de decir no vamos a ir a una constituyente, dice mucho de ese error garrafal que cometieron en la primera vuelta, ¿cierto? Por confiados, tal vez por ese ego electoral, ese ego político, creyeron que podían cabalgar sobre esa idea constituyente.
Y lo que se dieron cuenta es que eso espantó una masa crítica, especialmente de centro, que hoy al escuchar nuevamente a un Iván Cepeda, lo que ve es una persona afanada por insistir en algo que tal vez ya la audiencia no cree tanto. Es como si adoptara ese juego de voy a firmarlo en mármol, como Petro ya una vez también lo firmó y pues ya sabemos en qué termina esa historia. Entonces yo creo que la misma campaña hoy se da cuenta que si bien es cierto, quiere cambiar su narrativa, la narrativa de la constituyente, ellos mismos se encargaron de instalarla. Ahora, ¿qué piensan ustedes de otra narrativa? Y ahí les pongo su análisis, porque hoy en la tarde el candidato Iván Cepeda volvió a dar unas declaraciones a medios de comunicación, y dentro de esas declaraciones se está publicando su certificado médico, un certificado en el que ya Abelardo de la Espriella estaba también, en ciertas otras formas, teniendo un discurso contra el candidato Iván Cepeda con su certificado médico, y lo que hace Iván Cepeda hoy es mostrarlo. ¿Cómo ven ustedes esta acción que está tomando el candidato, Gabriel? Pues yo creo nuevamente, Juan David y Augusto, que son acciones tardías. Yo creo que esto se sabía o se podía anticipar incluso antes de la primera vuelta, que habían ciertos aspectos que preocupaban mucho al electorado. Lo primero es la falta de una distancia crítica frente a lo que son hechos evidentes y problemas del gobierno del presidente Gustavo Petro, como la debacle de la salud, donde siguen insistiendo en el mismo modelo, como los cuestionamientos por hechos de corrupción, el tema de la paz total, pero sobre todo en el momento en el cual Iván Cepeda, que iba punteando en las encuestas, pero además le llevaba 20, 30 puntos a los que le seguían, decidió poner como fórmula vicepresidencial a Ida Quilpué, pues comenzaron a surgir preocupaciones dentro de sectores en los cuales decía, bueno, la figura vicepresidencial termina siendo más importante en esta campaña quizás que en cualquier otra, tanto del lado de Abelardo de la Espriella, que cogió a José Manuel Restrepo para compensar un poco su falta de experiencia, pero también Iván Cepeda, que pareció mandar un mensaje de base endogámico sin ninguna opción de apertura, pero escogiendo además una carta muy riesgosa, sobre todo por los antecedentes de salud que tenía el senador. Entonces creo que a 5 días de las elecciones, Juan David, estos quiebres de cadera, estas reculadas, si se quiere, frente a temas en los cuales había sido la campaña muy terca, muy obtusa, muy cerrada, pues no sé si les va a dar el tiempo como para recuperar ese espacio, para recuperar esa confianza que hubieran podido construir durante el proceso electoral, y que no pueden ser hechos improvisados a 5 días. Es que también en materia política, Juan David, hay que dejar que las cosas maduren, que el mensaje cale, que la gente se lo crea. Si en un día le están tirando al electorado tres noticias distintas: llegó el centro, ya no vamos a una constituyente, ahora sí pongo mi certificado médico, ya no es paz total, sino paz integral, no solo la gente se confunde, el mensaje Claro. no cala, sino que también pierde consistencia y pierde credibilidad. Me llama mucho la atención porque estamos a 5 días. Augusto, ¿son mensajes desesperados? ¿Se podría leer así, como un mensaje desesperado por el candidato y por la campaña de la izquierda? Se ha notado la campaña de Iván Cepeda muy errática, Juan David. Ok. Errática incluso desde la primera noche de aceptación de los resultados. Y a partir de ahí ha tenido semanas muy complejas. Ha tenido acciones contradictorias. Ha tenido mensajes tardíos. Y este último mensaje de publicar su certificado médico, pues también se ve un poco desesperado, porque la salud del senador Iván Cepeda siempre ha estado sobre la mesa, siempre ha sido un tema. Y esa negativa permanente de mostrar su certificado pues generaba dudas, generaba Sí. desconfianzas, y creo que sí ya es un poco tardío. Hay otra noticia en la campaña que hoy de pronto también de Iván Cepeda está sucediendo. Todavía no se ha confirmado, pero sí conocimos la escisión que se le permitió a Catherine Jubinao. La Alianza Verde permitió la división del partido por 47 votos, es decir, por mayoría. Le dio la posibilidad a que Catherine Jubinao tuviera su propio partido.
Esto suena mucho con un apellido detrás que puede ser Claudia López. ¿Qué lectura ven ustedes ahora de esta decisión de los verdes? Recuerden que estamos hablando que muchos verdes están con la campaña de Iván Cepeda, ¿no? Y que ahora en esta reunión estuvo Antonio Navarro, estuvo Iván Marulanda, estuvo Lucho Garzón, bueno, aunque Lucho Garzón también no ha estado tanto con los verdes, pero ¿cómo ven ustedes esta división que ahora va a tener Catherine Jubinao, Gabriel? Pues vea, Juan David, esto va a generar un poco de confusión en el electorado. Creo que la decisión natural de Claudia López y del sector que ella representa, en donde por supuesto está Katy Jubinado, iban a aterrizar eventualmente en la campaña de Iván Cepeda. Creo que hay en el imaginario colectivo, en la memoria política, hay un castigo muy fuerte frente al voto en blanco y a no tomar posiciones. Y era un malabarismo, hubiera sido un malabarismo incomprensible Claudia López aterrizara en la campaña de Abelardo, pero también le quedaba muy difícil a Claudia López y a su sector y a Katy Jubinado, que durante los últimos años ha sido muy crítica del gobierno de Gustavo Petro, asumiendo además posiciones férreas en contra de la reforma a la salud, en contra de lo que estaba pasando en el ICETEX, poder respaldar al candidato Cepeda, pero creo también que estaban en una encrucijada política donde el Partido Verde terminó siendo cooptado por las fuerzas progresistas, donde no tenían ningún espacio y donde de cara a las elecciones locales, donde ya todos los políticos tienen la cabeza puesta, Juan David, es que nosotros estamos Sí. hablando de las presidenciales, pero el cálculo político de la gente que está metida en la arena es en las alcaldías, en los consejos, en las gobernaciones, y para Katy y para Claudia no había ningún espacio en el verde, así que pudo haber sido una moneda de cambio frente a una dirección del verde cooptada por el progresismo, decirle, bueno, respáldenos a regañadientes y le damos la decisión para que usted pueda entregar avales, tener financiación y tomar su camino político Es en la que independencia. eso, Gabriel Augusto, era lo que estaban diciendo voces de pasillo, que una de las condiciones que tenía la excandidata a la presidencia y exalcaldesa era que le dieran su partido para poder tener un apoyo público a Iván Cepeda. ¿Qué tanto aporta esto, Augusto? Viendo en números, viendo en los votos que tuvo Claudia López. Bueno, ese es el precio del apoyo, ¿verdad? Ese es el precio del apoyo público de una figura como Claudia López, que si bien es cierto, en términos de guarismos electorales, no es tan representativo. Y yo creo que los electores de Claudia, o por lo menos la gran mayoría, por la caracterización del electorado de Claudia López, pues ya está en la campaña de Iván Cepeda. Es el titular, es la foto y también lo que representa simbólicamente tener a Claudia López a bordo de la campaña de Iván Cepeda. Ya tenemos tres noticias desde el lado de la izquierda, por supuesto, hablando por supuesto de esa reunión del centro, hablando del examen médico que presenta, más bien su historial médico que presenta Iván Cepeda y por supuesto esta decisión, esta división de los verdes, viendo qué va a suceder con Claudia López. Nos dicen que posiblemente mañana se dé esa unión de Claudia López a la campaña de Cepeda. Hablemos ahora de lo otro, de Abelardo de la Espriella, del siguiente candidato, porque es que hoy, un mes después justamente del fallecimiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, su hija y sus hermanos anunciaron el respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Yo quiero que ustedes puedan primero escuchar lo que dijo Clemencia, la hija, porque lo hicieron durante la presentación del libro de Germán Vargas Lleras, La voz que permanece. Y este es un libro que se trata de una compilación de los editoriales que escribió justamente el ex vicepresidente en el diario El Tiempo. Pero escuchemos justamente lo que dijo Clemencia, lo que le pidió al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda. Y hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato y esperemos que pueda tener una victoria este próximo domingo, que además el gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda respete y legitimice las elecciones de este domingo, sea que pierdan o sea que ganen. Pero sobre todo, algo adicional que dijo mi papá en las columnas, es que donde no sean victoriosos, seguramente van a paralizar el país. La familia entonces de Vargas Lleras va ahora con Abelardo de la Espriella. Él ya ha anunciado, señores, que él no está con cualquier tipo de partidos políticos tradicionales, ¿no? Como los apoyos de Cambio Radical, entre otros. ¿Cómo ven ustedes, pues, estas uniones que se le adhieren a Abelardo de la Espriella? Augusto, si quiere iniciamos con usted.
Juan David, una declaración simbólica más, que pues obviamente, si bien es cierto, el candidato Abelardo de la Espriella ha sido muy insistente en decir que no recibe, al contrario, rechaza este tipo de anuncios provenientes de políticos, de partidos políticos, pues acá es una figura simbólica como la hija de Germán Vargas, Clemencia, que aprovecha pues obviamente el mes del fallecimiento del ex vicepresidente para nuevamente anunciar que acompaña la candidatura de Abelardo de la Espriella. Yo creo que en materia de mecánica política ya son varios dirigentes, si no todos los dirigentes de Cambio Radical que acompañan a la candidatura Sí. de Abelardo de la Espriella. ¿Y esto suma o resta justamente al candidato? Él ya lo ha anunciado justamente que él no quiere esos apoyos tradicionales. Gabriel, ¿usted qué opina frente a estos apoyos que tiene justamente Abelardo de la Espriella? Pero Juan David, yo no creo que esto sume o se pueda equiparar a un apoyo Ok, como el que sí se podría dar en tarima del presidente de Cambio Radical o de César Gaviria o de Efraín Cepeda. Creo que, como bien lo señala Augusto, esto tiene un valor simbólico, si bien no es nuevo, porque igual recordemos que la hija de Germán Vargas, el día siguiente o a los 2 días del fallecimiento de Germán Vargas, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella. No le hace daño, no sé qué tanto le pueda sumar. Coincido también con Augusto en que las estructuras políticas, así no lo digan abiertamente, así el candidato Abelardo de la Espriella no lo reconozca de forma pública, ya están en su campaña. Entonces, en términos electorales, en términos de votos, seguramente no sumará mucho, pero la figura de Germán Vargas Lleras, que es la figura del estadista que Colombia no pudo tener como presidente, de un candidato que siempre se mostró crítico al gobierno de Petro, de mano dura, con una visión de un país orientado a la seguridad, a la infraestructura. Yo creo que puede ser simbólicamente muy poderoso, así como lo fue también en las últimas semanas el apoyo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Eso claro. no se puede equiparar al apoyo del Centro Democrático, pero sí son personajes que en todo caso tienen una resonancia y que refuerzan esa idea de que figuras políticas como Miguel Uribe, como Germán Vargas Lleras, que eran figuras muy queridas por un sector de la política colombiana, estarían hoy con Abelardo de la Espriella. Sin lugar a dudas, no le resta. No sé qué tanto le sume, pero no le resta. No le va a restar. Vamos a ver entonces, por supuesto, qué es lo que pasa el domingo. Señores, ustedes ahorita estaban mencionando también un tema importante y es el papel que tienen los candidatos a la vicepresidencia. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo José Manuel Restrepo ha tomado justamente la vocería en unos temas como es educación, temas importantes que en este caso pues Abelardo de la Espriella no lo está haciendo. ¿Cómo ven ustedes, y más que todo en esta recta final, el papel de un José Manuel Restrepo en la campaña? Augusto. Ahí, Juan David, es donde se aprecia el peso de las decisiones, el peso de las decisiones estratégicas, especialmente dirigida a la escogencia de esa fórmula vicepresidencial, en donde un José Manuel Restrepo, pues como tú bien lo adviertes, se está encargando, se está ocupando de atender esa agenda técnica, de darle confianza a una masa crítica, a una audiencia que todavía podría estar dudando eh, en su voto, en darle su voto a Abelardo de la Espriella, pero que confían en la figura de José Manuel Restrepo. Casi que, permítame usarlo de esta manera, calificarlo de esta manera, es como el Francio Márquez de la época. Recuerda que hace 4 años, ¿cierto? Una audiencia decía, yo no voto por Gustavo Petro, yo voto por Francia Márquez. Ahora lo que Sí. estamos escuchando es, yo no voto por Abelardo, sino voto por el doctor Restrepo. Y yo creo que, pues, obviamente, es una táctica, es una estrategia también para capturar justo en estos momentos, en estas instancias donde hay bastantes dudas, una buena parte, una buena franja de indecisos. ¿Y esa táctica o esa intención ha funcionado? ¿Cómo lo ve usted, Gabriel? Vea, yo quiero decir una cosa, yo creo que ambos candidatos se han dado cuenta que necesitan, obviamente, por matemática y aritmética política, crecer en los sectores que no les son propios, es decir, los sectores que no le votaron en primera vuelta, que en todo caso
hay que reconocer una cosa, es que en primera vuelta el 85% de los electores se fue con el uno o con el otro, es decir, el margen de crecimiento es mínimo, pero es necesario para lograr la presidencia. Entonces, en ese pequeño margen están los indecisos, los abstencionistas, los que votan en blanco, y aquí vemos es muy curioso, una estrategia muy distinta de las dos campañas para apelar al mismo electorado. Iván Cepeda, como ya vimos, tuvo que recular, echarse para atrás frente a la constituyente, paz total, reconocimiento de los votos, montar en tarima las figuras del centro político. Esa fue la estrategia de Iván Cepeda. Por el otro lado, Abelardo de la Espriella se dio cuenta que su estrategia, la campaña digital, apelar a valores, a la espiritualidad dentro de la campaña, ser esa figura de la nueva derecha popular arraigada en valores tradicionales, le sirvió, pero para atraer a los votos de centro, en vez de recular en su estrategia política, lo que hizo fue poner al frente a José Manuel Restrepo, que genera menos resistencia en los sectores de indecisos. Entonces, a diferencia de Cepeda, no tuvo que echar para atrás ninguna propuesta ni ninguna postura, simplemente se tuvo que echar para atrás él en espacios públicos y poner a frentear más a una figura más noble a los ojos de los electorados indecisos, como es José Manuel Restrepo, que le aporta a la campaña de Abelardo experiencia, moderación y credibilidad. ¿Cómo ven ustedes los discursos que han tenido hoy en día los candidatos? ¿Cómo ven el tinte de, no sé si son ataques o esos enfrentamientos entre el uno y el otro en esos discursos últimamente? Augusto. Juan David, es natural que la crispación y la radicalización del verbo, la radicalización del discurso, pues se eleve mucho más en estos días, ¿cierto? Obviamente, como bien también lo anota Gabriel, Abelardo de la Espriella no recula en nada. Al contrario, afianza su discurso, radicaliza, porque tiene que mantener su base sólida, que lo siga acompañando de cara a una segunda vuelta. Y por el otro lado, Iván Cepeda, también estamos viendo lo mismo, ¿no? Un escalamiento en su discurso, en la verbalización de las denuncias, que hace no solamente en discurso, sino también de manera fáctica, pues, ante la Fiscalía y otros organismos. Pero es natural, estamos a muy pocos días y acá, pues, se pone toda la carne del asador, se juega todo por el todo. ¿Dividir funciona, Gabriel, por ejemplo, en estos discursos? Dependiendo de la instancia. En una primera vuelta es mucho más claro que dividir logra tener un mayor anclaje en los sectores, porque además el cálculo en una primera vuelta es distinto al cálculo de la segunda vuelta. Yo creo que si en una primera vuelta la radicalización funciona para tener una apropiación de una base lo suficientemente robusta que permita llegar a una segunda vuelta, en una segunda vuelta sí se necesitan tener válvulas de escape para diluir un poco posiciones que le permitan acceder a sectores que van a ser fundamentales para sumar aritméticamente y que le permitan llegar a los candidatos a la presidencia. Lo que no funciona y lo que no se ve bien es que los candidatos caigan en incoherencias. Es como si Abelardo de la Espriella hoy, simplemente para acceder a los sectores de centro, se bajara de sus propuestas de acabar con la paz total, de extraditar a los capos, de construir megacárceles. Es decir, la incoherencia política se castiga mucho, genera confusión y corre el riesgo el candidato de perder la base que ya tiene afianzada. Por eso en una segunda vuelta las estrategias están más bien en saber cuáles son esos instrumentos que se pueden utilizar para diluir un poco el discurso y ampliar la base de los electores. Es que yo justamente les estaba... Claro. Sin perder la esencia. Claro, porque tienen que continuar con los votos de su primera vuelta, ¿no? Que por eso fue que votaron por sus ideales. Es que yo justamente introduje el tema del discurso porque quiero agregar otro actor político en este tablero de ajedrez, y es el expresidente Juan Manuel Santos. Vean que él retrató su preocupación de cara a la segunda vuelta presidencial en una columna de opinión en el diario The Economist. Según el mandatario, los discursos de ambos candidatos están incitando a la división y advirtió además que el mayor reto es la gobernabilidad. Veamos el resumen justamente de esta columna y luego hablamos de eso. ¿Qué opinan ustedes?
Colombia está cerca de confundir la agresión y el liderazgo. Con estas palabras, el expresidente Juan Manuel Santos inició su columna de opinión. Para él, en esta segunda vuelta presidencial se puso al descubierto un país dividido por el miedo, en donde la moderación se ve coartada, la ira se recompensa y la política democrática se centra menos en resolver problemas y más en derrotar enemigos. El exmandatario argumentó la necesidad de construir puentes y en buscar diálogos, ya que el mayor desafío del próximo presidente es la gobernabilidad. Y así lo expresó, abro comillas, esta campaña ha dificultado aún más la tarea. Ambos candidatos a la segunda vuelta han utilizado un lenguaje duro, personal y destructivo. La ira se ha presentado como autenticidad, el insulto como valentía, la moderación como debilidad. Este enfoque puede ganar votos, pero la ira no genera las mayorías en el Congreso necesarias para aprobar reformas ni restaurar la confianza institucional. Santos advierte además que el ganador heredará las consecuencias de la misma campaña que lo llevó al poder, gobernar tras haber destruido los puentes. Y hace una reflexión necesaria en estas elecciones marcadas por los extremos. Tras la segunda vuelta, ambos candidatos y también el señor Petro deben comprender que la victoria electoral no otorga un mandato para profundizar la división, sino la obligación de comenzar a repararla. La historia no recordará quién gritó más fuerte en esta campaña, recordará quién tuvo el coraje, la humildad y la grandeza para reconstruir lo que esta campaña ha destruido. Augusto, ¿qué opina? Juan David, pues ese es el deber ser. Y más viniendo obviamente de Juan Manuel Santos, un Nobel de Paz. Sin embargo, también hay que entender en qué está el mundo. Y el mundo está en la radicalización, el mundo está en la polarización, el mundo está en la rabia, en la furia. Y sea cual sea el resultado, el 21, pues el país va a quedar roto. Y roto tal vez, no exactamente por la mitad, pero sí van a haber dos grandes franjas, en donde la una va a querer siempre negar la agenda pública del otro, las ideas del otro, el discurso del otro. Espero que no escale a eliminar al otro. Pero desafortunadamente en eso está, y no solamente Colombia, vuelvo y repito, en eso está el mundo. Ese es el costo de esa polarización. Esa es la consecuencia de esa radicalización. Es desafortunado, claro que sí. Gabriel. Yo tengo que suscribir cada palabra de lo que dijo el presidente en esa columna. Entiendo a Justo cuando dice que es el deber ser y que la realidad nos lleva a otro lado, pero el próximo lunes yo sí creo que quien resulte ganador tiene que quitarse el sombrero de candidato, que obviamente en una campaña, en el fulgor de una campaña, donde la milimetría política y la estrategia dicta que hay que ser confrontacional, que hay que radicalizar el discurso, entienda que la mayor crisis que va a tener que atender el próximo gobierno, más allá de la seguridad, de la salud, del orden público, del déficit fiscal, va a ser la crisis de un país y de una sociedad absolutamente fraccionada, pero sobre todo, Juan David Augusto, con el agravante de que no es la primera vez que el país se está enfrentando a una división política que puede escalar a situaciones de violencia. Es que no estamos en cualquier país, estamos en un país que duró 6 décadas de violencia política, que tuvo que acudir al Frente Nacional para resolver la barbarie y el desangramiento entre liberales y conservadores, y que estamos sentados en un polvorín que fácilmente puede escalar a otro tipo de situaciones. Entonces, más allá de la euforia de la campaña, cualquier solución para el próximo gobierno, incluso para atender las crisis que estamos viendo, parten por la vía del diálogo y del consenso. De lo contrario, vamos a encontrarnos en un bloqueo institucional, en un bloqueo social y en un bloqueo político que fácilmente pueden activar una guerra civil y una confrontación de violencia política como la que ya vivió Colombia en el siglo XX. Pues vamos a ver qué sucede, por supuesto, el próximo lunes, como dice el expresidente en su columna, para construir puentes de los que se destruyó en la campaña. Señores, se me acabó el tiempo, este programa pasó rapidísimo. Augusto, Gabriel, mil gracias por estar con nosotros acá en Sala de Prensa. Con el mayor gusto, Juan David. Saludos, Gabriel. A ustedes que estén muy bien y por supuesto ustedes que estuvieron conectados con nosotros, muchísimas gracias. Quédense porque ya llega también Signo Pesos. Chao.